Y bueno amigos, estamos listos para el segundo video del día en el que vamos a ver llorar a Moy Llorons, nunca mejor dicho, por lo de siempre, por su obsesión totalmente desquiciada que tiene y realmente vamos a escuchar porque hubo un punto en el que primera vez desde que sigo la liga al día para hacer contenido que veo que Rodri Fáez tiene los pantalones para colocarle en su sitio a este mentiroso manipulador y como siempre ha terminado insultando a Rodri queriendo faltar el respeto a Rodri Fáez porque no estaba realmente de acuerdo con lo que Rodri estaba diciendo, algo que ya es de incluso habitual en este personaje y que bueno, vamos a repasar el día de hoy porque la verdad es que es bastante llamativo. Ya les he publicado otro video que ha quedado bastante interesante en el que entre otras cosas hemos visto cómo Laporta sigue llorando porque el Real Madrid se puso como acusación particular en el tema de Enríquez Negreira y también vamos a repasar muchachones, entre otras cosas la situación que os repasamos en ese video que volvió Juanma Rodríguez y que bueno, sabemos todo lo que significa, pero no me quiero enredar. Tengo un clip de aproximadamente 5 minutos en el que este periodista de Barcelona, Alex Pareja, instaura un debate de quién había sido mejor fichaje, si Dani Olmo o si Kylian Mbappé, y esto es lo que sucede. Empecemos a degustar esta maravillosa obra. Es el mejor fichaje, Dani Olmo o Kylian Mbappé. Round one, fight. Yo creo que ya para empezar, incluso la pregunta es hasta ridícula, pero bueno, está bien, él ha tirado ese el dardito ahí, a ver a quién le cae, a ver qué es lo que sucede, y creo que ha estado bastante bien. No me parece siquiera que pueda ser comparable en lo absoluto, pero creo que está bien para empezar. A ver, Yo creo que al Barça le hacía más falta un Olmo que un Mbappé, punto número uno. Y por lo tanto, para el Barça es mejor fichaje Olmo que Mbappé. Lógicamente, Mbappé es un futbolista, bueno, que puede estar entre los mejores del mundo. Esto es un dato muy curioso, muchachos, y perdón que interrumpa tan rápido, pero es que no dice tantas barbaridades que yo no me puedo quedar callado. A ver, empieza que para el Barça es mejor fichaje Dani Olmo, teniendo en cuenta que este es un equipo que estaba cargado de mediapuntas y la mayoría de muertazos, y fichan a otro con un perfil básicamente similar, para no decir el mismo perfil, y dice que necesitaba más a este, que estuvieron llorando por un extremo que realmente se arrastraron todo el mercado y todavía es que mira, son los reyes del relato increíble. Y otra cosa que dice que Mbappé puede ser uno de los mejores del mundo cuando no fichaba por el Madrid o estaba en el PSG. No le quedaba ninguna duda de que era el mejor, todo para no decir que Vini era el mejor. Es que es sencillamente maravilloso. Es un tipo que llega al Real Madrid para acabar de tratar de hacer una orquesta con Rodrigo, con Bellingham y con el Vinicius. Con el Vinicius. ¿Quién es mejor fichaje? Yo creo que habrá que esperar, habrá que darnos un poco de tiempo para poder hacer una primera valoración. Pero si, evidentemente, a nivel de venta de camisetas para el Real Madrid, el fichaje de Mbappé es el mejor, y futbolísticamente hablando, Dani Olmo parece ser que a día de hoy es el fichaje que realmente le hacía falta al Barça, por encima de la figura de Nico Williams. Es curioso de todas las barbaridades que dijo, pero bueno, yo creo que a absolutamente nadie le puede sorprender lo que acabamos de escuchar, pero sí es bastante curioso porque dice que incluso lo de Nico Williams pasó a un segundo plano cuando se habló durante muchísimo tiempo que el fichaje era Williams, después que Leao y que la prioridad no sé qué, es que son brillantes y por eso me llama la atención que, repito, Rodri Fáez, que no suele hacerlo, siempre es como muy respetuoso, a veces hasta tibio, le coloca en su sitio muy rápidamente porque es que él se la puso votando. menos mal que Dani Olmo le hacía falta al Barça más que Nico Williams cuando lleva toda la temporada estival dando la turra, Laporta, con el fichaje de un extremo. Y menos mal que todo el entorno culé dijo cuando llegaba Dani Olmo que había muchos mediapuntas y que había que priorizar la llegada de un extremo. Menos mal. Yo igual vivo en Marte y solo lo escuché a través de Twitter, pero vamos, menos mal. Yo, ¿qué quieres que os diga? Cuando está en juego tener al mejor jugador del mundo, que en este caso es Kylian Mbappé, o fichar a cualquier otro, respetando mucho a Dani Olmo, que a mí me gusta mucho, creo que es un jugadorazo tremendo. Cualquier otro, ¿eh?
Me parece curioso y brutal. Es brutal que se lo digan porque es la realidad. Aquí estaban hablando que esto no ilusionaba nada, que preferían a Nico o a Leao, que era un extremo que realmente el Barça necesitaba. Y como no les pudieron traer a nadie realmente, se tuvieron que quedar callados y ahora intentan tapar el sol con un dedo. Es que son sencillamente maravillosos. Y mira lo que les digo. Incluso puede parecer que Rodri Fáez es hasta tibio a veces. Pero mira que con todo el respeto, lo dijo con todo el respeto para Olmo, aquello no queda, ni fu ni fa, lo de siempre. ¿Perdón? Que cualquier otro. Ahora vete a la concentración de la selección española y dile, oye, hola, cualquier otro, ¿cómo estás? Pero, y mira como les digo siempre, siempre intenta buscarle la vuelta y voltear la tortilla para echarle el público encima, en este caso el público español a Rodri, porque le dice que cualquier otro fichaje, es decir, no haciendo referencia a Dani Olmo, sino haciendo referencia a cualquier futbolista que pudiera fichar el Barça, al menos que sea Vinicius. Creo que si el Barça fichaba a Vinicius, ahí sí podíamos hablar de otras cosas, pero el único futbolista a día de hoy comparable con este galáctico es que es Vinicius. Entonces, mira cómo le intenta dar la vuelta, es que son maravillosos. No, te lo digo y se lo diría a No, él. lo digo, Pero es que él sí, es el primero sí. que lo sabe, que no es el mejor Sí. jugador del mundo. No, Es que evidentemente, te tengo que recordar que en la Eurocopa Pedri estaba delante de él. Sí, no, pero ¿O no? escucha, te tengo que recordar el papel que hizo Dani Olmo en la Eurocopa. Sí, muy bueno, porque es muy buen jugador. Vale, Moisés, bueno, pues ya es está, muy buen pero jugador. es un cualquier otro, ¿no? No es un cualquier otro, eso lo acabas de decir tú, Vale, pero es que vale. me da igual. No, lo has Es que dicho tú, cuando no, lo tú has dicho tú comparas al antes. mejor jugador No, del mundo tú con lo has otros dicho tú antes. jugadores, No, es que no, te yo estás no comparo al mejor retratando. jugador del mundo. Yo no estoy comparando al mejor jugador del mundo. Bueno, No, el mejor futbolista del mundo, ¿quién es? Kylian Mbappé, Para ti. A mí no, no. para mí sí. Para mí es ¿Y para uno ti de quién los es? mejores del mundo. Es como les digo, es como cambian la narrativa de un momento a otro. Evidentemente ya no van a poder decir lo que decían hace 1 o 2 temporadas, que Kylian era el mejor futbolista del mundo, cosa en lo que yo no estoy de acuerdo. Para mí el mejor del mundo a día de hoy es Vinicius por muchas cosas. Y es lo que les digo, ahí cambian la narrativa pensando en que no, realmente el mejor futbolista del mundo no es aquel, es el otro. Es que son brillantes. Para ti es Dani Olmo. Eso me lo quedo yo. Ah, vale, no, pues nada, no lo digas. No lo digas porque igual en tu foro interno sabes que es Kylian Mbappé y tu orgullo no acepta decirlo en público. No, yo mientras Messi esté en activo va a ser Lionel Messi el mejor futbolista del mundo. Es que es sencillamente curioso y chistosísimo porque mira, incluso en una situación en la que está presentándose, es capaz de hablar del muerto de Messi que lleva cuántos años retirados, nada más para no decir lo que es la realidad. ¿Qué tanto les cuesta decir la verdad? Luego te pones a escuchar y sabes que, bueno, su presidente los trata como tontos y ellos tratan a los oyentes como tontos. Es una secuencia sencillamente demoledora. Bueno, pues mira, yo que soy súper adicto a Messi y soy Messi Sí. lover, te digo que Messi Sí. no es el mejor jugador Tú del eres, mundo. Y no tú pasa eres- nada por tú eres- decirlo. bueno, esa es tu opinión. Esa Pues es tu claro que es mi opinión. Tú eres Messi Pero tú lover, sabes perfectamente Dani que no es el Olmo mejor jugador lover, del mundo Eddie también. García lover, no sé Sí. cuánto lover, tú eres lover. Mira, como yo le digo, cuando ya uno va sin razón o cuando no lleva razón en lo absoluto, mira cómo empieza a cambiar y empieza a atacarlo. Por decir que le gustan algunos futbolistas, pero que tiene muy claro que no están ni cerca de ser los mejores futbolistas del mundo. Es que es todo un desastre. Courtois lover también. Yo tengo Courtois muchos lover, lovers por ahí, chaquetero. pero no Lo pasa que sea nada. un chaquetero. Lo que sea El un amor chaquetero toda la vida. no me impide ver la realidad. Y Leo Messi Sí. no es el mejor jugador del mundo a día de hoy y Sí, Dani pero Olmo que tampoco es ese el no- mejor ese no- jugador del mundo a día de ese- hoy. Y Kylian Mbappé tampoco, por lo tanto. Vale, dime uno que sea mejor que Kylian Mbappé. Vinicius Junior. Aquí empieza el ataque habitual de este hombre, que ya suele ser hasta bastante normal. Vinicius Junior dice el otro por allá y vean. Ya te lo he dicho. Pues no, igual, Vinicius, mira, pues Vinicius, Vinicius te lo acepto. Vinicius es un tramposo. Vinicius no es un ¿No ves que este señor? Vinicius Claro, es ya un venga, tramposo. al ataque, al insulto, si es que es así. No, al ¿Cómo se insulto ha tirado no. ahí el Es un bait? Y tramposo. habéis salido como tiburones Es un los dos. Un tramposo no. Es la realidad, es lo que es. O lo de ayer fue penalti, Rodrigo Fáez. Bueno, ayer, ayer insisto, fue no penalti, voy a fue entrar penalti. porque ya dije lo que tenía que No, no decir voy a sobre el entrar, VAR. porque en tu foro interno sabes que fue penalti. Y Es muy curioso porque, como les digo, y por cierto, toda esta gente está reclamando un penalti que para mí fue de lo. Eso sí, le hicieron 3 penaltis al Real Madrid y 2 de ellos fueron clarísimos. Este fue el menos claro, pero era penalti como tal. Y como les digo, Rodri Fáez me da la sensación de que siempre quiere estar quedando bien y no termina por poner en su sitio a este hombre. Pero sale con que el tema de que Vinicius es tramposo porque intenta hacer ganar a su equipo. Me parece sencillamente brillante. No tiene nada que ver con aquello de que el árbitro le diga
a los jugadores que se enfrentan al Barça que no lesionen a los futbolistas, no tiene nada. Eso por aparte. Y por eso les digo, este programa Rodri ha estado brillante y escuchen cómo le dice esto ahora. Yo orgullo in no te deja situ de lo hubiera pitado. Luego viendo Sí, el VAR no ya, lo hubiera claro. pitado. ¿Contento? Ya, claro. Pero Tú tu acabas de tu insultarle y no, llamándole no. tramposo. Es que es un tramposo. Es que el No que es hace un trampas tramposo, es un no es un tramposo. tramposo. El que hace trampas es un tramposo. Como Hombre, tú, no más o vamos a menos. hablar Y de entonces, trampas en tu foro hablando del interno, FC Barcelona. entonces, sí, Negreira, sí, no vamos a hablar sí, de trampas, sí. precisamente. Ahora. Muy bien lo de Negreira y miren la carita. Es que la carita creo que habla por sí sola. Me encanta este tipo de gente. Se los digo con la mano del corazón. Son unas personas que obviamente dejan muy cosas interesantes. Y bien por Rodri Fáez que le recuerde esto, que hablando de trampas y todo lo que está saliendo en muchos aspectos, sobre todo lo del tema del saldo arbitral. Es que me parece increíble que estemos hablando de tramposos. Es que lo único que tiene este señor es un odio irracional a Vinicius Junior. Es que ya eso lo sabíamos todos. El argumento fácil. Ahora el argumento fácil. Rodrigo, no hagas más el ridículo, por favor. No, hagas más si el ridículo lo acabas de Sí, hacer tú. Escúchame. Que te he pedido un nombre En de tu un foro, jugador mejor que Lionel Kylian Mbappé Messi, y te has lo dicho he que te lo quedabas. Sí, Y encima luego sí, dices te lo he Messi, dicho. que Messi, No, que lo te adoro, lo y que digo. Messi no está para ser el mejor jugador del mundo a día de hoy. Pareces la loca de la clase. Pareces la loca Que de la no, clase. que no, te crees la que loca de la cuanto más clase no, grites, y más resulta razón que da tienes. igual Sí. que sea loca que loca. Escúchame, Pero da absolutamente escúchame. igual. No Escúchame sabes una exactamente quién es mejor jugador Sí, del mundo que Mbappé sí. porque solo está Mbappé. Sí, verdad. Sí, claro. Pues si es que no dejas hablar, Rodrigo. Y una de las cosas que tiene la gente mentirosa, manipuladora y que está constantemente haciendo el ridículo es que no dejan hablar a los demás. Los interrumpen constantemente. Y de hecho, si das para atrás el video, justo que él le acaba de decir que no le deja hablar, si das para atrás un poco el video y lo ves desde el principio, te vas a percatar que todo el tiempo lo estuvo interrumpiendo. Después salió con lo que el Vinicius es tramposo, empezó intentando dar un argumento absolutamente ridículo para terminar diciendo que Messi es mejor. Es que este tipo tiene algo que a mí la verdad me llama la atención. Creo que no hay algo normal dentro de todo esto, pero al final me puse a pensar y digo, bueno, si se dirigen a personas con una nula capacidad de criticar ciertas cosas, lo normal es que terminen engañando a la gente. Es que es hasta natural. Te acabo de decir, en tu foro interno, como me has dicho tú como Messi, tu foro interno no te deja decir que lo de Vinicius es penalti. Pero Ni si tu te lo orgullo acabo de tampoco. decir Y por lo ahora, tanto es un tramposo. que no Sí. escuchas. Me parece de locos, de verdad. Y quiero finalizar ya este video con esta pequeñísima reflexión porque, a ver, las cosas nunca van a cambiar. Lo he dicho otras tantas veces, va a llegar un punto en el que el Barça va a tener que hacer frente a la situación que vivió con Negreira, a la que probablemente estemos viendo hoy, pero que no se le esté dando la relevancia tal vez en algunos sectores de la prensa. Y van a seguir diciendo que el Madrid es el que hace trampas, repito, porque hay 3 penaltis que al Madrid lo tuvo ayer y le pitaron uno solo que para mí fue el más dudoso, el menos claro por llamarlo de alguna manera, porque obviamente el portero le atropella a Vinicius con la pierna. Es que les digo, son sencillamente maravillosos y lo único que les queda es recurrir o tener la carta de insultar a Rodri Fáez por no pensar igual, lo mismo de siempre. Y repito, me ha gustado mucho el video de hoy porque seguro no esperabas ver a Rodri. Tenía muchas ganas después de hacer tantas reacciones a la Liga al día. Tenía muchas ganas de que Rodrigo le pusiera en su sitio. Es que se las coloca botando y a veces Rodri Fáez, no sé si por quedar bien o porque ESPN no se lo permite, no le termina colocando en su sitio. Es que se las pone a veces tan fácil que me preocupa el hecho de que no lo ponga en su sitio. Hoy ha sucedido, muy contento y realmente lo he disfrutado muchísimo. El otro día veíamos también como una periodista mexicana lo retrataba y lo ponía en su sitio, pero así en un santiamén. Y bueno, nosotros a seguir disfrutando de nuestro amigo Moy Llorons de la cadena ESPN. Así que nada, espero saber por supuesto sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.